Muy bienvenidos a todos los oyentes de nuestro querido podcast. Es nuestro baby, ¿no, amor? Huellas con Simón y Belén. Lo disfrutamos. Lo disfrutamos, lo amamos y lo cuidamos mucho. En este podcast queremos una vez más traerte personajes entrevistados de valor que pueden ayudarte prácticamente en la vida diaria de una manera increíble. Simón, ¿cómo estás? Por si acaso, gracias, estoy muy bien. Por si acaso, este podcast sigue llamándose Huellas con Simón y Belén. No Simón y Belén con sus amigos mexicanos. Pero hoy también tenemos una invitada especial de México. Y yo, la verdad que antes de empezar este podcast, no me había dado cuenta de que tenemos tantos amigos conocidos de México. Realmente me encanta. Los últimos episodios fueron la mayoría amigos de México. El año pasado conocimos a este hermoso país, por lo menos un poquito, y nos enamoramos de varias cosas que pronto vamos a hablar más de eso, pero con ustedes, con nosotros, ahora invitamos a Nancy Bravo. Ella es trainer, speaker, autora de un libro altamente recomendado, Bravo, Soy Internacional, y es experta en interculturalidad. Amor, agárrate porque esto se viene fuerte. Especialmente recomendado para todos aquellos que viven en el Dachraum, quiere decir en la parte de Europa que habla alemán, porque ella también vive acá. Y bueno, y si no se entiendes hasta este punto, ya significa que o eres alemán, que habla como yo, el idioma español, o eres de Latinoamérica y tienes por ahí pareja y te va a interesar mucho eso. Totalmente, es algo obligatorio escuchar. Así que la invitamos a Nancy Bravo. Un aplauso para Nancy. Vamos a ponerlos de ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! Nancy, hola, gracias por chicos, estar con nosotros. Qué gusto estar aquí de invitada en su podcast. Gracias. Yo le dije a Nancy, había soñado con haberte entrevistado y ahora esto se volvió realidad. Así que estamos súper contentos de tenerte, Nancy. No, y lo que dije recién, Nancy, yo no me había dado cuenta de que cuántas personas conocemos de México. Hasta el momento creo que los mexicanos son los que más entrevistamos. Y tenemos algunos más que queremos entrevistar. Así es que me sumo a su lista. Muy bien. Nancy, vamos a echarnos ya al tema de hoy, que es la interculturalidad, y es un tema que hay que agarrarlo con pinza de cirujano, ¿no? Yo me acuerdo mi primer choque cultural fue cuando llegué a Alemania, fue invierno, yo venía del verano, salí de Ezeiza, hacía un calor de 45 grados, estoy exagerando. Llegué y estaba todo oscuro a las 4 de la tarde. Yo decía, ¿qué pasó? ¿Dónde está la gente? ¿Dónde hay vida? Y esa soledad en la ciudad me mató. Yo dije, se rompió el sol. Acá no llegó. ¿No? Y choque, bueno, no sé si fue choque cultural o el choque. ¿El coche o el choque? Las dos cosas. Ese choque de ambiente, wow, estoy en otro lugar, de un día para el otro. Amor, ¿cuál fue tu choque cultural? Yo disfrutaba el sol en Latinoamérica, obviamente. Cualquiera que viene de esa parte del norte de Alemania, Nancy, ¿cierto? Al llegar allá uno respira, ¿no? Ese sol. No sé cómo te pasa a ti, pero a mí me encanta. Claro, se llena uno de energía, pero seguro tuviste tus choques, independientemente del buen Exacto. Sí. Acá puedes ser sincero. Bueno, no, sí, de hecho. Y yo creo que me llegó a los 3 meses, por ahí. Ok. Sí. Al principio estaba todo súper lindo y uno quiere quedarse por siempre porque la gente es alegre y porque hay mucha música en todo lugar, en cada tienda. La gente es diferente. Bueno, pero me di cuenta con el tiempo que tanto en la familia de Belén como en las familias de los amigos que hice, no se comunicaba como acá. No se hablaba de forma directa. Y para mí fue normal decir lo que me gusta, lo que no me gusta. Y caías mal a todos. E incluso noté una diferencia que no es solo que no fueron no directos, sino eran como pasivos. O sea, uno creo que puede ser directo
no siendo chocante, pero algunos nos dijeron cuando no les gustaba algo y yo no sabía, ¿por qué no me habla más de repente? ¿No? ¿Por qué no me dice Muy nomás? raro. Percataba algo, pero... Qué raro, qué Ujú. raro somos los latinos, ¿no? Entonces eso era un choque porque yo me sentí mal y no sabía cómo solucionar este tema. Bueno, ya les contaré un poco, ya les Pero contaré un por poco. favor, contanos, Nancy, ¿qué es eso del choque cultural y cómo podemos lidiar con eso? Bueno, Belén, bueno, Simón, lógicamente que el choque cultural se te presenta cuando cambias de escenario, ¿sí? No tienes que cambiar de un país. La cultura tiene que ver con la edad, con el género, con las edades, con las religiones, con muchas cosas, no solo que cambies de país. Entonces, tú estás en tu zona de confort y de pronto se te mueve el piso porque hay cosas que ya no reconoces, te sientes fuera del lugar. Eso es el choque cultural. En mi libro, Bravo, soy internacional, lo represento con una foto de una mujer de 25 años, que soy yo cuando llegué a Alemania, que se está viendo a un espejo y ve a una niña pequeña, ¿no? Que Sí. es un poco esto. Sí. Entonces, eso es el choque cultural, que tú estás en el cuerpo físico de una mujer hecha y derecha, que te comes el mundo, que estudiaste, que trabajaste, y llegas al país que llegues, en este caso yo llegué a Alemania, y me veía como reflejada como una niñita de 7 años. Y nadie me explicó que iba a sentir eso, porque yo empecé a leer, a escribir alemán, a aprender las reglas de tránsito, a aprender costumbres, tradiciones. Entonces es como cuando vas a la escuela y te empiezas a empapar ya de manera más consciente de una cultura. Y no me dijeron que eso era el choque cultural. Y así yo es como lo planto, lo plasmo en una figura, en un pictograma en mi libro. Eso es el choque. Nunca he escuchado de ese ejemplo, me encanta. Sí. Es Buenísimo. que uno se siente como, Sí, tengo Sí. que aprender tanto, Ujú. ¿no? sí, como una niña. Oye, ¿y por dónde me voy? Oye, ¿cómo se dice? Oye, ¿cómo se llama? Y tú dices, pero ¿qué es esto? Si yo lo podía todo y lo sabía todo, ¿no? Ese ego se Ya. te ve hecho pedazos de pronto y no lo puedes creer. Con la diferencia que los niños por ahí tienen menos temor Ah, que los claro, adultos, ¿no? es la ventaja. Ujú. Oye, que hubiéramos llegado chiquititos sería menos problema. Pero como Ujú. ya venimos tan cargados de estereotipos, de clichés, de normas, de reglas, pues por eso nos cuesta y sufrimos. Eso es Sí. lo que le pasa al cerebro. El cerebro quiere lo práctico, lo rápido, lo que ya aprendió. Wow. Pero y luego te saca desde ahí y está muy nervioso el cerebro y está muy nervioso el cuerpo y el cuerpo habla y tú te sientes mal y vienen procesos a veces difíciles si no sabes de esto, si no sabes gestionarlo, si no tienes una orientación o alguien que te guíe, se puede empeorar. Nancy, sin querer romper el esquema y la estrategia de No mi me rompas la esposa, estructura, la que ahí soy estructura, bien alemana. lo que, Oye, oye, oye. lo que me interesa mucho, ya como hemos dicho que conocimos una partecita de tu país, de tu gente allá, ya conocimos la música de los mariachis, Ah, qué lindo. um, la alegría, bueno, las lindas playas, el año pasado fue tremendo. ¿Qué fue de tu país o de tu cultura, de tu entorno, lo que más rápido extrañabas? O sea, ¿cuáles fueron las primeras cosas? La comida, mi familia. Lo picante. Sí, o sea, mi familia, la comida y bueno, el sol, ¿no? Yo no me explicaba por qué llegué a la universidad y salían los primeros rayos del sol, abril, mayo, y yo veía que todos se quitaban suéter y se ponían ahí en el pasto y decía, pero qué frío y apenas sale un poquito sol, ¿por qué hacen esto? Yo no lo entendía hasta que pasé mi primer invierno. Pero yo creo que esas son las cosas, ¿no? Los amigos, la familia, la comida, pues las cosas que conocías, ¿no? Lo que estabas en contacto constante. Yo me acuerdo que cuando pasé, creo que eran después de 1 o 2 meses, me entró un estrés después hablamos de la curva, ¿no? Pero entré en la curva del estrés, en esa etapa de ya no quiero aprender alemán lo más rápido posible. Y creo que fue la etapa donde más malas palabras dije en mi vida.
cada 5 minutos me salía una mala palabra, pero estaba con un estrés hasta la punta de la cabeza. Nancy, en tu libro explicas un poquito una curva muy interesante de que creo que es bueno, no hay receta única, pero creo que es un concepto bastante interesante para todos aquellos que van a un lugar desconocido. ¿Nos puedes hablar un poquito de esa curva que preguntas? Claro, Belén, Simón. Estas son herramientas interculturales, estos son modelos y esquemas que van a ayudar a entender nuestro proceso. Uno de ellos es la curva del choque cultural de Kalervo Oberg, y él lo plasma, lo visualiza. Yo soy muy visual, entonces lo plasma en una gráfica y dice, vas a llegar y vas a vivir luna de miel y todo te parece bonito, ¿no? Y estás eufórica o eufórico, pero luego empiezas a ver la piedrita en el zapato, ¿no? Y empieza la desilusión y empieza a bajar ese ánimo, y si no pones cuidado te puedes quedar en esa curva de estrés donde dices muchas malas palabras. Como por ejemplo, la sigo diciendo, no. Entonces, todo te parece mal y empiezas a comparar. Y en México se come más rico, y en México hace más sol, y en México todos son amables, entonces México es lo mejor, ¿no? Eso te lo dices como para minimizar un poco el estrés que estás viviendo. Hay gente que lleva 20 años y sigue en esa fase, hablando mal. ¿Por qué? Porque no ha tenido la guía, porque no conoce estos instrumentos, porque no se ha integrado a través del idioma, por muchos factores. Entonces, te puedes quedar ahí mucho tiempo, y si logras tener las herramientas adecuadas y la guía adecuada, vas saliendo de esa curva de estrés y vas llegando a la anhelada integración, adaptación. Y eso después ya lo juegas, lo manejas de la mejor manera, sacando lo mejor de las dos culturas, ¿no? Entonces, cuando ya empiezas. Pero si tú decides regresar a tu país de origen, en este caso hablando de países, pues vas a tener un choque de regreso. O sea, tú ya no eres la misma, tú ya no piensas igual, ya tu país ya no es el mismo de cuando lo dejaste. Entonces, me decía un chico ayer que vivió 6 años en China, que quería una mentoría para el choque de regreso, porque no logra adaptarse a México ahora que regresa, ¿no? Entonces, cambian muchos factores y hay que trabajarlo también para que vuelvas a asentarte en la nueva persona y en el nuevo país que ahora tienes, ¿no? Entonces, como ven ambos, es un proceso que han vivido y que se ayuda, pero nadie nos habló de eso y por eso se sufre. Creo que es un tema que se viene con mucho más impacto, ya que la ola de inmigración en Alemania está arrasando con todo. Yo creo que, no sé dónde lo había leído, pero en un momento llamamos la generación touch, que todo esto, que toque rápido, y se está formando una generación global, que uno dice, where are you from? No sé, la verdad que crecí en Argentina, me crié en Paraguay, viví en Alemania, estuve en Perú, y uno no sabe de dónde es. Eso sí, nada más ahorita que estoy diciendo eso, se me viene a la mente otro concepto que usamos. Tú que me imagino que hablas de ti, eres una hija de la tercera cultura. Así se le denomina, ¿no? Todos los hijos de cónsules, embajadores, gente que siempre se anda moviendo por el mundo o por X o Y razón, vive en varios lados que no es la del papá y de la mamá, el país. Entonces, eres una hija de la tercera cultura, ¿qué factor? Y mucha gente sufre de eso, de la tercera cultura, porque no sienten una identidad y se sienten solos y no saben que hay un concepto y no saben que hay gente como ellos y no saben que hay redes y, o sea, muchas cosas que sabes cómo se siente, pero no sabes nombrarla y no sabes cómo ayudarte. ¿Es un trauma? Estoy traumada. No, es que es una ventaja, pero mientras no sepas, lo ves como un trauma. Claro. No lo sepas gestionar, manejar, no te dejes llevar, lo ves como algo malo. Entonces, ahí está, darle la vuelta a la moneda y ver, yo tengo ventajas, esto y esto, se llama así. Siempre cuando hay un diagnóstico se puede dar un tratamiento también, ¿no? Eso es. ¿No? Eso. Nancy, y gracias a Dios hay personas como vos en este país, en serio. Necesitaríamos muchas más Nancys en el mundo. Una pregunta, Nancy, ahora se me vino a la cabeza. Tenemos muchos amigos que son biculturales, ¿no? Latinos con alemanes.
Y ellos nos preguntaban, Belén, ¿cómo hicieron con sus nenas para que se sientan de una cultura? Y todavía no tengo la respuesta. Mis hijas hablan perfecto español, perfecto alemán, aprenden inglés en el colegio. ¿Cuál es tu consejo para los padres o futuros padres de chicos? Bueno, claro, ustedes son padre y madre, yo también soy madre, ustedes conocen a Nils, tenemos una hija de 16 años, bueno, va a cumplir en abril 16 años, Frida. He pasado también por esa etapa de ser madre, criando en un país en el que no crecí, que se vuelve un reto ser pareja bicultural, pero podemos sacarle lo positivo a esto. Tienes dos perspectivas de la vida, tienes dos o más idiomas, tienes dos maneras de resolver un problema. Entonces, no hay recetas, ¿no? Hay familias que se comunican todavía en inglés, las parejas, y nadie aprende el idioma del otro. Para mí, me ha funcionado que todos hablemos el idioma del otro. O sea, en mi caso se habla español o se habla alemán y otros idiomas, claro está, como Frida y tus hijas que aprenden otros idiomas, ¿no? O sea, lo importante es hablar el idioma del otro. ¿Cómo se hace eso de la cultura? Nosotros, los interculturalistas, hablamos de una tercer cultura en casa. Entonces, Belén tiene su cultura de persona, de país, y Simón tiene la suya de personalidad y de país. Entonces, se vierten estas dos perspectivas y estas dos zonas de vida, y ustedes crean su ambiente en su vida, y le hacen sentir a sus hijas, está bien ser de dos formas de ver, está bien estos idiomas, está bien esto, porque entonces ellos lo van a transmitir afuera y después no van a tener problemas de identidad, como luego ha pasado con conocidos, que los hijos llegan a la adolescencia y ahí se pierden, porque no se valoraron ambas culturas y siempre peleaban y comparaban los padres. Entonces eso es lo peor que puedes hacer. Ay, es que México, es que no. Tiene lo bueno México, tiene lo bueno Alemania. ¿Qué hacemos con eso? Y cómo queremos vivir nosotros, qué idioma queremos hablar. Las parejas deberían de hablar antes, qué idioma vamos a manejar en casa, qué religión vamos a llevar, quién va a gestionar el dinero, quién lo va a llevar. Hay muchas cosas interculturalmente que en estos cursos que doy para parejas se deberían de hablar previamente o tenerlos claros, pero hay tabú y no se habla. Nancy, explícanos un poquito los lentes culturales que las parejas o que las personas inmigrantes tendrían que tener para evitar algunos conflictos. Bueno, este es otro modelo. Geert Hofstede habla y dice, era un psicólogo holandés que escribió mucho sobre este tema y él habla de los lentes culturales. Entonces yo tomo de él ese modelo y hago algunos juegos siempre en mis workshops y me pongo diferentes lentes con diferentes colores de países y esto. Y tú tienes que mirar desde la perspectiva del otro. Entonces digo, llegué a México y ya no veía bien con mis lentes y fui a la óptica y me dieron otros lentes, ¿no? Entonces tienes que aprender a mirar que el mar no solo es como en Cancún, como yo creía, o en Acapulco, sino que llegué a un mar Báltico o un mar del norte con bosque y con frío. Entonces eso hay que ponerse esos lentes. ¿Qué hay que saber de la realidad? En este caso hay que saber que en Alemania, que estamos aquí los tres, existe una Streitkultur. Tienes que ponerte los lentes de la Streitkultur, la cultura de la discusión. Sí. ¿Por qué? Porque yo como mexicana, tú como latina, los españoles aún no tanto, pero también estamos acostumbrados a la comunicación indirecta. Ahí va a sonar un ejemplo chistoso, seguramente conocen El Chavo del Ocho, que es conocido. Por supuesto. ¿Te acuerdas de Doña Florinda y el profesor Girafales? Sí. Una tacita de azúcar tendrá, ¿quiere café? Ay, no es mucha molestia. No, no es ninguna. Si no le causa problemas, no, ¿cómo no? Primero usted, después usted, pase usted, siéntese. Ese juego es una comunicación indirecta. Hay que ser corteses, hay que poner buena cara, hay que ser amables. Y llegas a Alemania, donde aprenden tus hijas y mi hija, sus hijas aprenden una Streitkultur. No quiero, no me gusta, no puedo. Oye, qué grosero, qué frío es el alemán, qué descortés, qué todo. No, señoras y señores,
es que ustedes los crearon al estilo Doña Florinda y, y aquí los crearon al estilo Streitkultur. Entonces, son cosas que hay que comprender y no personificar y decir, es que Simón es muy grosero y muy duro y nadie ya le quiere hablar porque decía lo que sentía. Sí, sí. ¿Hay aspectos en eso que todavía te cuestan después de años en Alemania? Siempre, siempre, siempre he aprendido a gestionarlo porque es mi trabajo, pero a veces se te sale, ¿no? A veces en tu misma casa, con tu misma hija, que aprende un modelo y, oye, no me hables así. No, pero es que te estoy diciendo, ay, bueno, ¿no? Entonces, ya ves esa jerarquía, ¿no? Otro modelo, la jerarquía y la jerarquía de los papás, y luego la comunicación directa, se combinan jerarquía, comunicación, y entonces yo ya me ofendí. Pero veo que mi hija está comunicando normal. Entonces, mi hija ha sido mi maestra, ¿no? Wow. Yo veo cómo a ella la van educando y entonces yo rectifico siempre en casa y ajusto y veo y hago mi propia cultura. Sí, ok, muy bien, pero a mí me gusta aquí así y a tu papá así, a ver qué hacemos, ¿no? Y mucho diálogo y estar ajustando nuestra cultura, por así decirlo, ¿no? Interesante. Yo creo que, por lo que mencionas, veo por nuestra experiencia y por lo que contás, que vos sos el latino. Que los, bueno, por supuesto. ¿Qué? Que los hijos que aprenden a apreciar las dos culturas en la casa, yo creo que tienen unas habilidades impresionantes, ¿no? O sea, le tienen mucho, ¿cómo se diría? Voraus. Ventajas. Ventajas, esa es la palabra que buscaba. Ventajas ya frente a otros. Se adaptan Sí, que crecen solo en una cultura, pero por lo que escuché ahora, si los mismos hijos no aprenderían a apreciar y amar las dos culturas, yo creo que lo contrario es el caso, ¿cierto? Entonces tienen desventaja incluso, porque no se identifican. No, y se sienten perdidos allá afuera, Simón, Belén. Nuestras hijas están conviviendo en esta cultura. Y entonces, si yo no le enseño a amar su otra cultura, ella se va a avergonzar, ¿no? Entonces, yo llegaba al kinder y le hablo siempre en español a Frida. Entonces, ay, hija, y entonces ella me contestaba. Y entonces un niñito, Frida, vas a ver, duda. Digo, ¿qué crees? Que Frida te entiende a ti, me entiende, y siempre lo hacía como un juego, y me entiende a mí, porque habla 2 idiomas. Luego se me ocurrió decirle a la maestra que si podía ir un día a leerles en español. No, ¿en serio? Entonces, eran los cuentos clásicos de los hermanos Grimm, con las imágenes y todo, pero en español, que yo le compraba a Frida en México siempre. Entonces, les iba enseñando, y todos veían mi boca y oían, y decían, nochmal, y otra vez, ¿no? Entonces, yo enseñaba a Frida de una manera que era algo bueno. Wow. Y le llevaba la piñata, en vez del pastel en el cumpleaños, le hacía la piñata y les explicaba la historia. Íbamos a viajar a México y no sé cuánto. Entonces, siempre se lo hice como un juego en la escuela, en la casa. Y hubo un momento así como que, ay, mamá, siempre español y no sé qué, porque ya venía en automático. Le dije, bueno, mi amor, entonces lo siento, no vas a poder hablar con tus abuelitos, no vas a poder hablar con tus primos. Es una pena. Entonces yo le hacía un juego, dime, ya no te voy a decir español, ya no te voy a decir colibrí, porque le gustaba esa palabra, ya te voy a decir colibrí y quiere decir que me estás contestando en alemán y que puedes switchear. Ah, bueno, entonces buscaba siempre esa manera y hoy pues está contenta, que entiende las canciones de la radio, que les traduce. ¿Se identifica ahora? Hoy está contenta y siempre le hice sentir porque las dos cosas son buenas, ¿no? Entonces, en la escuela le decían, y bueno, a ver, ¿de dónde son sus papás? ¿Tienen papás de otros países? Y, sí, mamá de México. ¿Y tú de dónde eres? Yo nací aquí en Hamburgo, maestra, pero yo soy mexicana. Pues órale, soy mexicana. Sí, bueno, órale, manita. Nuestra mayor, Araceli, que tiene ahora 15 casi, también la otra vez estaba la casa llena de parejas biculturales, muchos latinos, y vos sabés que están lanzando bromas acá. Bueno, en cada situación hay un chiste escondido para los latinos, ¿no? Sí. Y las chicas notaban eso, de que el ambiente es diferente, ¿no? Sí. Entonces, Araceli, cuando se fueron todos, Araceli nos dice, mami, papi, yo creo que soy más latina
Me siento mejor con los Pero latinos. qué bonito, ¿no? ¿No? Que vean las dos cosas y les gustará otras cosas de acá, pero y que hagan esa combinación, y es lo que le digo a Frida, o sea, necesitas sacar lo mejor de cada uno. Estábamos viendo esto de los partidos, claro que jugó México, quería ver el partido ella, y bueno, estamos viéndolo, y el himno y todas estas, mamá, me sé el himno y sentí bonito, y todos ahí de verde, y se puso su camiseta esta del tricolor, y ay, sentí bonito. Entonces dices, bueno, funciona, ¿no? Que se cree un amor por ambas culturas, porque eso es lo que necesitamos transmitir allá afuera, ver lo que está pasando allá afuera, ¿no? Entonces, lo mismo pasa ahorita en esas situaciones, que hay familias biculturales en estos dos países y que ahora se están peleando, ¿no? Sí, claro que era más fácil porque Alemania ahora salió más temprano también del Mundial, ¿no? Sí. Pero eso es otro tema. No, El conflicto fue menos esta vez. Claro, claro. pero tu esposo, ¿cómo vive todo eso? Eso es lo que me interesa también todavía. Hay que entrevistarlo al esposo de Bueno, lo Nancy, conocimos, lo vimos como Claro. bueno, de apariencia bien alemán, es muy calmado, ¿no? Una Sí, persona muy serena, ¿no? Lo sí, noté. Ah, muy. ¿cómo es para él dentro de la casa? Me imagino que obvio, que siente ese encanto latino también, pero ¿cómo lo vive? Yo creo que ambos estamos fascinados de nuestras culturas, pero también de la del otro, ¿no? Ujú, Como que hemos aprendido a amar nuestra propia cultura a través del otro y ujú, viceversa, ¿no? ujú, Entonces, él yo creo que en su serenidad y todo muy tranquilo y todo, pero él agarra confianza y entonces ya ha llegado ese dominio del idioma, del doble sentido, del aplicar una broma a una palabra. Entonces le gusta mucho ese juego de palabras, esas bromas, esos chistes a la mexicana, que los hace, ¿no? En casa, o ujú. esas bromas locales que nos reímos, o le gusta eso. ¿Ya hablaste con tus papás? Cuando ya se ve que ha pasado, ¿ya les hablaste? Porque quiere enterarse del chisme, a ver cómo está todo en casa, o saber de ellos, ¿no? Entonces ya él me dice, ¿ya hablaste con ellos? Le gusta la comida, lógicamente, cocinamos acá también cosas ricas mexicanas, entonces yo creo que son esa fusión, ¿no? Que al final de cuentas es el Sí, resultado de parejas como las nuestras, ¿no? sí, totalmente. Y es inevitable que los hijos lo aprecian cuando los padres aprecian la otra cultura, ¿no? Porque Total. eso lo preguntaba porque también tenemos amigos que donde uno de los dos no habla el idioma del otro. A veces quieren, pero no hay una situación favorable para aprenderlo bien. Y nosotros siempre lo recomendamos, y tú lo dijiste antes también, que es favorable aprenderlo, ¿no? Justamente por el tema del humor también y de todas esas cosas que incluye la cultura, ¿no? Eso Los es. chistes alemanes no son chistosos. Bueno, pero una vez que se entiende, No. Sí, yo creo que cuando sí, yo creo que ahí ya te haces como que el súper experto de un idioma, cuando logras entender el humor de Sí, tal esa, cual, de esa cultura. O sea, tal ahí cual. ya te hiciste el experto, porque claro, no los entiendes porque no crecimos, no vivimos, ¿no? Si yo le digo, te digo, el Chavo del Ocho y mi Florinda, pues dices, ¿y qué broma es esa, no? Pero conforme te vas metiendo más a la cultura, y esos son de los consejos que vienen en el libro, ¿no? O sea, métete mucho a la historia y empaparte de lo que se vive en esta cultura para que entiendas. Y el humor es parte de esto, ¿no? De la cultura, ¿no? Sí. estamos aprendiendo una Sí. clase magistral con la experta en interculturalidad Nancy Bravo, autora del libro Bravo Soy Internacional, 8 ejemplos de cómo ser exitoso en el extranjero. Yo le dije a Nancy, si hubiera tenido este libro, señores, antes de venir a Alemania, No, este esposo. de un montón de cosas. Sí. Nancy, estamos realmente empapados de toda tu sabiduría, en serio, me encanta poder Sí. escucharte. Vos haces cursos, haces coaching, contanos qué ofreces. Sí, chicos, bueno, llevo 20 años ya viviendo en Alemania, soy parte de una familia bicultural, como lo mencioné, estudié comunicación, me vine a reinventar acá, hice esta formación de entrenadora intercultural, entre otras formaciones que he hecho. Entonces, es cuando decido fundar
Bravo Intercultural. En 2014, o sea, yo me meto, hago mi formación en 2012 y en 2014 fundo Bravo Intercultural. Entonces, ahí está la disyuntiva de qué hago. Bueno, para mí era más cómodo, mi zona de confort, empezar a trabajar en español y todo esto. Sí. Y bueno, era muy nuevo el tema y sigue siendo muy nuevo en el idioma español. Así es que tuve que dar el salto porque no me hicieron mucha resonancia, no me hicieron mucho caso. Me fui a trabajar a las empresas transnacionales y a las universidades alemanas principalmente. ¿Qué hago? Les doy entrenamientos de 1, de 2 días, les doy workshops, les doy asesoría a empresas transnacionales que van a enviar empleados a México, a Latinoamérica, a España, o bien a aquellos que llegan aquí a Alemania de otros países, o bien estos hispanos, estos mexicanos que llegan, expats se le llama, expatriados, empleado que es enviado por un periodo de 3 a 4 años al extranjero, se le denomina expat. Entonces yo entreno a los expats de las transnacionales. Entreno también a estudiantes de ingeniería de un consorcio, la de JICA, que se van por un año a México de intercambio. Se van a China, a México, a India, y yo entreno para México, los que se van a México. Entonces, este consorcio son 33 universidades, estudiantes de ingeniería de diversas áreas, y se van a diferentes universidades a México. También los entreno, por ejemplo, ¿no? Y doy mentoría, el mentoring a personas que me buscan, me dicen, ¿sabes qué, Nancy? El choque, ¿sabes qué, Nancy? La cuestión laboral me está costando, ¿sabes qué? Quiero reinventarme, quiero entender mejor esta cultura. También lo hago. Excelente. Así que nosotros vamos a dejarte todos los links de Nancy para que la puedas contactar y realmente no te vas a arrepentir. Me supongo que es un, wie sagt man das auf Deutsch? ¿Cómo se dice en alemán? Ein Muss. Ein Muss. Una obligación. Una obligación entender la cultura que te acoja, ¿no? Sí, que te tiene. Yo estoy feliz de que te hemos no solo invitado, sino que has... qué frase, que has aceptado nuestra invitación, ¿ya? Claro. Porque, mira, como el podcast se llama Huellas, yo estoy seguro, y por lo que escuché, porque te conocimos ya con tu esposo, eres una persona que deja huellas. Totalmente. Y con ese trabajo es increíble. Me gustaría hablar por horas más y lo tenemos que hacer offline en algún momento, Nancy. Sí, claro, ¿no? claro, encantada. Antes de terminar, terminamos realmente la parte formal y universitaria de aprendizaje en el podcast Huellas. Nancy, la verdad que esto es una sorpresa para vos, pero al final nosotros entrevistamos a todos nuestros entrevistados, les damos un cuestionario y los conocemos de una manera intuitiva, ¿sí? Yo te voy a dar 2 opciones y vos tenés que responder rapidísimo para dónde es tu tendencia, ¿ok? Vale. Bueno. Vamos. ¿Preparada? Ya. ¿Merengue o mariachi? Merengue. ¿El Chavo o Mariela del Barrio? Ay, el Chavo. ¿Invierno en Bavaria o verano en Cancún? Verano en Cancún. ¿Colores, vestidos de colores o blanco y negro? No, colores. Obviamente, venimos de México. ¿En auto o en bicicleta? Ay, difícil. Los dos. Bueno, en auto. Sí. En auto. Sí, ¿Comunicación directa o comunicación indirecta? Indirecta, por favor. ¿Bretzel o guacamole? Guacamole y taquitos. Obvio, por favor. Planas. ¿Mercado navideño o la fiesta de los muertos? Ay, los muertos, pero es que es nuestra tradición más importante a nivel nacional. Yo aquí pongo mi altar, yo aquí hago mi pan de muerto con Frida, o sea, sí. El Día de los Muertos es muy importante en esta casa. Cool, ya hemos conocido un poquitito más de Nancy Bravo. Nancy, muchísimas gracias. Pasaste el test de mexicana. Menos mal. Sí. Sí, pero yo creo que ya no somos ni de aquí ni de allá, ya somos una fusión, unas culturas híbridas, sin
perder nuestra esencia. Muy importante, ¿eh? Muy importante. La verdad esencia, la identidad, eso no. Sí. Yo pensé que ibas a hacer una fusión entre bicicleta y auto, así como auto pedaleando, por ahí, estabas por ahí. Tiny Transformer, ¿no? Muchísimas gracias, Nancy Bravo, y con esto nos despedimos. Hasta el próximo episodio. Chao, chao. Chao, chao. Muchas gracias. Aquí conversamos con autenticidad sobre temas que nos llevan a ser mejores humanos, a impactar nuestro mundo y servir a los demás. Escúchanos en tu plataforma de podcast favorita. Síguenos en nuestro canal de YouTube y en Instagram. Apóyanos dejándonos tus comentarios y tus likes. Hasta el próximo episodio de Huellas, el podcast de Simón y Belén.